Cordial saludo. A continuación les voy a mostrar una presentación donde vamos a poder ver cómo implementar las buenas prácticas de la guía del PMBOK sexta edición a una organización real, que en este caso es la editorial Fondo de Cultura Económica, con casa matriz en México y subsidiaria en Colombia. Lo primero que se muestra es que existen unos factores de iniciación de un proyecto. Son 4 en este caso, pero para nuestra organización se aplican los últimos 2, que son la implementación o modificación de estrategias y la creación o mejoración de productos en el caso de los libros. Como les decía, estos factores son las entradas que deben ir en concordancia con la estrategia de la organización y a través de las buenas prácticas de la dirección de proyectos lograr el cumplimiento del propósito de la organización. En este caso, ser un promotor cultural que tiene como eje el libro y seguir con tradiciones, pero a la vez estar a la vanguardia. Como todo proyecto, los libros tienen un ciclo de vida que pasa por diferentes fases, pero a lo largo de todo este proceso debe haber una constante comunicación con el autor y al finalizar la publicación debe haber una correcta distribución y manejo de la publicidad. Para el cumplimiento de su propósito, la organización no solamente publica libros, también tiene otras actividades alternas y líneas de negocio como talleres y demostraciones artísticas que hacen parte de programas más grandes o proyectos aparte de la publicación de libros para poder cumplir con su misión y visión. En el caso de la editorial, la estrategia organizacional va orientada a ser un promotor cultural que tiene como eje el libro. Entonces ellos se encargan de hacer no solo publicación y promoción de libros y venta en sus librerías físicas y virtual, sino también hacen demostraciones artísticas, lecturas, talleres que hacen parte de el propósito de la organización. Por eso se muestra este esquema de que se compone tanto de proyectos como programas más amplios. Teniendo clara la estructura de la organización y las razones por las cuales inicia sus proyectos, vemos el concepto de acta de constitución de los proyectos, que es un documento formal que nos explica a qué va orientado el proyecto, quién es el encargado, cuáles son las aprobaciones y los requisitos de este proyecto y los tiempos y presupuesto. Al inicializar esta acta de constitución debemos tener en cuenta los factores ambientales de la organización, que son factores internos y externos que pueden llegar a afectar el proyecto como tal. En este caso de la editorial vemos el tema de los ebook, el tema de que en Colombia no leemos mucho, el índice es de 2.7 libros al año, pero el tema de la pandemia también ha ayudado a que se fomente un poco más la lectura. Por otro lado, también se debe tener en cuenta ya los factores más internos de la organización que ayudan al proyecto. En este caso, la editorial cuenta con 86 años de experiencia, tiene librerías en otros lugares del mundo, en México, que es la casa matriz, son 112 librerías, además que tiene una política de sentido humano y social, una política de responsabilidad social fuerte, porque no es solo la venta de libros, sino el fomento de la cultura a través del libro. Pero ¿por qué es importante implementar las buenas prácticas de la dirección de proyectos manifestadas en la guía del PMBOK en una editorial? Bueno, ayuda a documentar los procesos, los cambios, los supuestos, a fomentar de una mejor manera los recursos de la organización y al cumplimiento de los objetivos estratégicos con mayores probabilidades de éxito. Al momento de hacer el acta de constitución del proyecto se debe tener en cuenta que existen unos grupos de proceso: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y estas etapas se pueden aplicar a cada una de las áreas de conocimiento de la organización. En el caso editorial, las que más tienen relevancia quizás son la gestión de la calidad, la gestión de los costos, el alcance y la gestión de los interesados. Al momento de conformar el acta de constitución es importante saber quiénes deben reunirse. Depende mucho del proyecto, pero siempre los infaltables serían el director de la editorial y la coordinadora de comunicaciones, y dependiendo de cada proyecto pueden cambiar. Por ejemplo, para los libros obviamente tiene que estar el autor. Al momento de la constitución del acta se tienen unos acuerdos, generalmente son contratos previos. En el caso de los autores, pues son los contratos donde están estipuladas las garantías y las regalías que se les dan por la publicación de los libros.
Se tienen varias herramientas y técnicas para la constitución del acta del proyecto, en este caso los juicios de expertos y la recopilación de datos es muy importante, los estudios de mercado que realiza la editorial y los expertos en la industria que pueden orientar muy bien hacia dónde debe ir cada proyecto. Por otro lado, es muy importante tener una buena gestión de los conflictos, reuniones constantes para revisión del monitoreo del proyecto y tener un buen equipo de trabajo con conocimientos técnicos fuertes en lo que se va a realizar. Al finalizar todo este proceso tendremos un documento formal donde especifica cada una de las etapas del proyecto, cierres, costos, presupuesto, posibles riesgos y además cuáles son los criterios de cierre o de éxito del proyecto. Es muy importante tener el registro de los supuestos también, que son los factores que no controlamos, pero que pueden afectar el proyecto y que nosotros suponemos pueden ser así o no, y además ayudan a tener un plan de mitigación de riesgos o de contingencia. Cuando se tiene el acta de constitución del proyecto, se genera un plan de dirección del proyecto. El insumo es el acta y nos dice cómo debemos hacer el seguimiento y el monitoreo y control del proyecto de acuerdo a lo que ya estipulamos en el acta de constitución. En un entorno cambiante donde la editorial debe conservar lo tradicional pero a la vez estar a la vanguardia, la gestión de proyectos nos ayuda con sus buenas prácticas a tener una correcta documentación de lecciones aprendidas, una correcta gestión de los recursos y tener en cuenta programas, alcance, presupuesto, costos para la consecución de los propósitos de la organización, además de identificar posibles riesgos y tener planes de contingencia. Muchísimas gracias.